Se ha notado que nosotros los adultos que hemos tenido infancias traumáticas con nuestros padres, ya sea por maltrato, sea por carencias económicas, sea por separaciones, por manipulación, madre manipuladora, ese tipo de cosas así, tenemos dos maneras de reaccionar. Todos tenemos dos maneras de reaccionar. Yo lo he visto en personas cercanas a mi círculo cercano, en familiares, en amigos y en casos que he visto aparte. Una es repetir el patrón. Yo hablaba con una sobrina hace tiempo. Su mamá no fue para nada un ejemplo en su juventud. Cuando la tuvo novio por ella, pasó una serie de cosas muy traumáticas, muy dolorosas. Y yo siempre estuve pendiente de ella. Ella me quiere como si fuera su papá. Y yo siempre le hablé y le dije, no repita lo que hizo tu mamá. Hoy me siento orgulloso que ya tiene 24 años, tiene una familia, tiene su pareja, tiene una bebé, tiene trabajo estable, son una pareja estable. La niña se ve que es una niña muy mimada, muy cuidada, cosa que no le sucedió a ella. Entonces, eso se lo pongo por ejemplo, pero volviendo al tema, hay dos maneras de reaccionar nosotros como ser humano. Una es copiando los patrones, que eso es como lo más común. Casi siempre se ve que los hijos terminan haciendo las mismas cosas que los papás. Si los papás se separaron, ellos terminan separándose. Si los papás fueron borrachos, ellos terminan siendo borrachos. Si la mamá fue maltratadora, terminan siendo maltratadoras. A mí me da mucho dolor cuando veo en la calle a veces que hay unas mamás que insultan a sus hijos en la calle o les pegan de manera muy brutal. Es bastante doloroso para mí. Pero la primera reacción que uno tiene es decir, bueno, esta es una mala persona. De hecho, a uno le da rabia, a uno le molesta. Pero ahora que soy un poco más maduro en esa parte, lo veo desde otro lente. Ya no le juzgo como le juzgaría a cualquiera, con rabia, con discriminación, porque entiendo que son personas que vienen rotas y vienen heridas también y están haciendo lo mismo que le hicieron a ella. Es 100% seguro, yo estoy seguro que es 100% seguro. Y bueno, eh, es difícil de cambiar eso porque principalmente no se dan cuenta, porque es que para ellos es normal, por ejemplo, ser maltratado. Para ellos es normal la carencia económica en la casa. Para ellos es normal un padre irresponsable, no ser responsable en el hogar, con ser proveedor en el hogar. Para ellos es normal que hayan borrachera en su casa. Entonces terminan repitiendo lo que vieron, lo que aprendieron, porque en nuestro sistema de aprendizaje como seres humanos hay una parte que es que uno aprende según el entorno. Entonces, lo que tú ves en el entorno, aunque tú no quieras, lo absorbe. Y si tienes un entorno maltratado, tienes un entorno oscuro, difícil, pues obviamente vas a normalizar eso y lo más probable es que lo repitas con tu familia. Bueno, pero están las otras personas que deciden hacer lo contrario. Entre esos estoy yo. Les cuento un poquito mi caso. Mi mamá nos cuenta que cuando estaba recién casada con mi papá, no tenían una casa. Eso en mi país era bastante raro porque normalmente en ese entonces era muy fácil tener casa. O sea, para nosotros una persona de 40 años o una persona que tuviera uno o dos hijos y no tuviera casa, uno lo veía como que es un sinvergüenza. Bueno, mi papá, por cosas que ya entiendo y que le perdoné, no sé si debí perdonarle porque él no tuvo culpa de vivir eso, pero ahora lo justifico. Eh, Mi papá no era una persona estable económicamente, entonces empezó mi mamá junto con mi hermano mayor era un bebé en ese entonces y mi papá empezaron a estar en muchos sitios de alquiler, en casas de alquiler. Y mi mamá nos cuenta mucho dolor, por ejemplo, un episodio cuando una vez no pagaron a tiempo y no le dieron tiempo de nada y pues los dueños de la casa sacaron a mi mamá con mi hermano que era un bebé de menos de un año y con todas sus cosas para la calle. Eso es una cosa bastante humillante para cualquier persona y más para para una madre con un bebé pequeño. Son como más susceptibles, o para una mujer como tal, que las mujeres son más susceptibles a ese tipo de cosas. Quizás nosotros los hombres nos hacen eso a nosotros solos y no le prestamos tanta atención, somos más duros para eso. Se convierte un poquito difícil es cuando se lo hacen a nuestros hijos o a nuestra familia, ahí sí nos afecta más. Pero
El punto es que mi mamá, cuando yo me iba a casar, días antes de casarme, me dijo, no le vayas a hacer a tu esposa lo que tu papá me hizo a mí, refiriéndose a que no estuviéramos en casa alquilada y que pusiera a mi esposa en esa situación. Recuerdo yo que trabajaba en una empresa bastante buena, muy estable, y yo renuncié. A 2 meses de casado renuncié. Todo el mundo me criticó, mi familia se puso en contra, que porque había renunciado a un trabajo estable como ese, una empresa tan buena. Pues resulta ser que yo, en ese entonces las empresas le daban préstamos a los obreros. Y yo hablé con el dueño de la empresa y no me quiso hacer un préstamo porque yo quería comprar mi casa. Nosotros alquilamos como un apartamentico pequeño anexo a una casa y lo alquilamos por 2 meses. Entonces después de ahí, recuerdo que mi mamá y mi suegra también nos dijeron que nos fuéramos a vivir con ellos. No hagan eso. Gracias a Dios no lo hice, siempre hemos vivido aparte. No hagan eso, en serio, no hagan eso. Y si está viviendo en casa de su mamá con su pareja, váyase lo más pronto posible. Porque usted tiene que darle un espacio a su hogar. Una cosa es familia y otra cosa es hogar. Eso lo hablamos después. Y bueno, recuerdo que yo no quería vivir alquilado tampoco. Y entonces, como pedí el préstamo y no me lo dieron, eh, renuncié. Renuncié. Para ese entonces, renunciar a un trabajo con 2 años, te podías comprar un carro o incluso una casa. Entonces, una casa muy modesta, pero la podías comprar. Yo recuerdo yo que en ese entonces renuncié, todo el mundo me cayó encima, como ya le dije, y eh, compré una casita. Compré nuestra primera casa. Entonces fue muy bonito, recuerdo con mucha gratitud a Dios, a la vida, que cuando nos terminaron los 2 meses de alquiler, nosotros salimos del sitio donde estamos alquilados directo a nuestra casa propia. Era pequeña, era muy modesta, muy sencillita, pero éramos muy felices ahí. Mi esposa y yo fuimos muy felices ahí porque era nuestra casa. Nosotros la pintamos, la arreglamos, la pusimos bonita. Yo todo el tiempo le estaba haciendo cosas. Le teníamos mucho amor a esa casa. Era muy acogedora y de hecho a nuestros amigos les encantaba estar ahí. Y era una casita la más modesta de todas en la zona. Y eso se lo pongo como un ejemplo. Pero profundizando un poco más en el punto, yo tengo amigos de que sufrieron mucho cuando eran niños. Por ejemplo, que no tuvieron cumpleaños. Una persona que no le celebraron su cumpleaños de niño es una marca dolorosa silenciosa, porque no es algo que lo expresan comúnmente, pero sí, es doloroso. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, nosotros tuvimos poco de eso, porque las carencias económicas en nuestro hogar era el reinante. Y, por ejemplo, los arbolitos de Navidad, yo cogía una rama, mi hermana y yo cogíamos una rama seca de algún árbol y le colocábamos algodón y vecinos que nos regalaban adornos viejos o en la calle que encontrábamos que la gente botaba los adornos viejos que ya no utilizaba del año anterior porque iban a hacer algo nuevo. Y nosotros por ahí íbamos consiguiendo y adornábamos y hacemos nuestro arbolito. Eh, Cosas como esas son cosas que si antes se le hubiese contado hubiese llorado mucho, pero ya no duelen porque he sanado. Pero tengo amigos que sufren mucho por eso todavía, que tienen heridas muy fuertes y que no han podido sanar. Yo he hecho mucho proceso y he podido sanar. Mi esposa también ha hecho mucho proceso, ha podido sanar. Y entonces nosotros vemos el resultado de nuestros hijos. Vemos que nuestros hijos no se enrollan por esas cosas. Nosotros fuimos inmigrantes, tuvimos 7 años fuera del país. Y cuando nos regresamos, mis hijos tenían muchos juguetes. Y recuerdo yo que en mi infancia yo no tuve juguetes. Una vez mi mamá limpiaba casas y una vez mi mamá me llevó a una de esas casas porque no tenía quien me cuidara. Y recuerdo yo que en la habitación de uno de los niños había muchos juguetes y para mí y mi mamá me dijo no los toques, entonces yo los miraba y era como, wow, una cosa, una admiración muy grande. Y cuando nosotros nos venimos nos regresamos a nuestro país, pues obviamente teníamos que salir de muchas cosas, regalarlas, algunas las vendimos, una buena parte la donamos. Y bueno, recuerdo ya que cuando estábamos recogiendo ya lo último, estaba el montón de juguetes. Era la viva imagen de esa imagen que tenía yo de niño, de esa habitación, de ese niño llena de juguetes. Mis hijos si tuvieran esos juguetes.
tuvieron mucho, había una caja inmensa llena de juguetes. Eh, y recuerdo yo que mi hijo, en especial, tenía una colección de muñecos de Marvel, los superhéroes de Marvel. Y recuerdo yo que mi hijo dijo, me va a llevar como unos 5 muñecos de esos y un montón de cosas más. Y lo demás lo metió en la bolsa donde íbamos a donar las cosas. Entonces yo le digo, mi niño interior dijo de una vez, pero ¿por qué no te llevas todo eso? Llévate tu juguete, mi niño interior herido. Llévate los juguetes. No, papá, hay otros niños que lo necesitan, yo tengo mucho. Yo con esto, yo me llevo esto y ya. Pero me lo dijo sin dolor alguno, noté que no le afectaba en nada. O sea, desprendido completamente. Entonces mis hijos son más desprendidos porque han tenido ese tipo de cosas. Entonces ya vemos que hemos trascendido, o sea, mi esposa y yo hemos cortado con esas cosas, situaciones dolorosas, y eso ha hecho que nuestros hijos sean personas más sanas emocionalmente. Ahora, ¿cómo se soluciona que tú vengas de una familia rota y estés repitiendo patrones? Yo no soy psicólogo, yo le estoy hablando de mi experiencia porque fue una persona que vengo de una familia disfuncional que estaba completamente rota. Si yo miro hacia mi infancia, yo veo todo como oscuro. En serio, es como si todo fuera eh, oscuro, como gris, como sin música. O sea, ese es más o menos como lo visualizo. Y a partir ya de los 20 años que tuve, por cosas de la vida, lo que yo para mí es un encuentro con Dios. No sé si sea así, o sea, no sé si hay una ciencia que define eso, pero para mí lo fue una cosa muy puntual que me sucedió, que me cambió la vida por completo. Y yo veo la luz, o sea, veo mi vida iluminada a partir de ahí. Después de eso conocí a mi esposa, ya tuve mi familia y yo veo mi infancia, veo esa oscuridad que ya le dije y esta parte de mi vida la veo en la luz, la veo iluminada. ¿Cómo se puede hacer para reparar esos daños? Bueno, yo le voy a recomendar, número uno, que vaya a una iglesia, la de su preferencia, pero que sea una iglesia que esté sana, que no sean manipuladores y ese tipo de cosas, que X o Y religión que tienen como esa característica. No la religión, las iglesias, los grupos como de personas como tal. Pero hay iglesias que son sanadoras. Yo estuve en una iglesia de religión católica y viví mi juventud ahí conocí a mi esposa, ahí fue donde tuve esta eventualidad que me cambió la vida, que para mí fue un encuentro con Dios. Ahora no estoy activo en la iglesia, pero mi juventud fue muy bonita porque yo la viví ahí. Entonces la iglesia para mí fue un espacio de tiempo transformador. Desde que yo ingresé hasta que ya no estuve más activo y todavía sigo viviendo esa transformación día con día porque ya tengo unos criterios de vida que los aprendí allí en la iglesia. Entonces, básicamente, la iglesia es terapia gratis. Es un lugar donde te encuentras con personas que también están rotas. Ahí no hay gente perfecta, olvídese de eso. Y juntos se van acompañando y con el ejemplo del otro tú vas viendo cómo que puedes cambiar y que no. En la iglesia me encontré muchos espejos de muchachos que maltrataban a su mamá, por ejemplo, que le hablaban feo a su mamá. Y yo lo veía así como con dolor, que ¿por qué hace esto? Y resulta que yo lo hacía también. Hubo un tiempo que tuve mucho rencor con mi mamá y yo reaccionaba de esa manera. Entonces, número uno, vayan a la iglesia, la de su elección. Contar que sea un sitio, un lugar donde le ayuden a transformarse, donde nada más el entorno le ayuda a transformarse, nada más viendo ejemplos le ayuda a transformarse. Y bueno, y si quieres y si es de tu voluntad, trata de tener un encuentro con Dios, porque la verdad que después que te sucede eso, es un antes y un después. Número dos, anote todo en una hoja, todo lo que le dolía a usted, todas las cosas, todas las heridas, anótela, anote en un cuaderno las cosas que le lastimaron cuando era niño. Entonces y ahí pasamos al tercer paso. El tercer paso es vaya y hable con su mamá y con su papá. Si ya no están, pues simbólicamente, porque obviamente ya no está presente su alma ahí, simbólicamente vaya al cementerio o tome una foto de su papá, su mamá y enciérrese en un cuarto y hable con ella. Y mi mamá, papá, a mí me dolió mucho aquella vez que me hiciste esto. Mis hijos lo han hecho conmigo. Yo les pido perdón y hemos trabajado eso.
Yo eso lo hice con mi papá. Yo con mi papá, creo yo que si alguno de ellos se fuera o yo me fuera, partiéramos de este plano, yo estaría tranquilo. Y si me toca irme a mí, me iría tranquilo porque creo que todas esas cosas tan duras y dolorosas que me tocó vivir con mi papá y con mi mamá ya están habladas, ya se hablaron, ya se sanaron. Recientemente me pasó algo con mi mamá hace unos 2 años y ya hice proceso, como ya estoy acostumbrado a hacer esos procesos, ya está listo, ya estoy sano de eso, ya no me duele, ya no me afecta. Ya me pude reconciliar con mi mamá, duramos esos 2 años sin abrazarnos, sin tener contacto físico, muy distanciado, pero era porque yo necesitaba espacio, tiempo y ella también para sanar, para reflexionar y sanar. Entonces hablé con su papá, estén vivo, estén muerto. Si puede ir, vaya a donde está, al cementerio donde está, si es que no está, ya no está, hágalo de la fotografía, si es que ya no está, o vaya, tómese el atrevimiento de hablar con su papá. Si no se atreve porque de repente aún le tiene miedo a su papá, a su mamá, porque hay padres que son tan fuertes o madres que son tan controladoras que es difícil hablar de ese tipo de cosas porque siempre te va a buscar la manera de que tú quedes como culpable. Eh, y, pero atrévase a hablarlo o envíeselo por mensaje o escríbale una carta diciéndole todo lo que le dolió. Si su mamá le pide perdón o no, no importa, no importa. Usted cumple con hacerlo porque aquí lo importante es que usted se sane. Luego pídale a sus hijos que hagan una lista de las cosas que ha hecho usted, que tú has hecho, que le afectan a ella. Cosas puntuales, cosas generales que normalmente hace día con día y cosas puntuales que le hiciste que le dejaron una marca. Díganle a sus hijos que le hagan esa lista. Y tómese el atrevimiento un día, eso no le lleva más de media hora, de reunir a sus hijos y pedirle perdón y decirle, hijo, por favor díganme qué es lo que más le afectó. Díganle a sus hijos que le entreguen ese papel, usted lo lee en silencio, en un sitio apartado, lo reflexiona y luego va y habla con sus hijos y le pide perdón y deje que se expresen. En ese momento deje que sus hijos se expresen, que digan todo como lo quiere decir, si no importa si dicen grosería, que saquen todo eso que tienen y luego pídale perdón. Al momento no le va a hacer efecto, no crean que eso va a cambiar de un día para otro, pero ahí empieza la sanación de su familia. Ese es el caso de que esté repitiendo patrones. Pregúntele a su esposa también o a su esposo cuáles son las cosas que ve en ti que, que no están bien para que las puedas trabajar. Esto se lo digo yo no porque sea psicólogo, no porque sea experto en nada, no porque sea motivador, ni porque sea neurocientífico, no. Esto se lo digo yo por mi propia experiencia. Son cosas que yo pasé y que siento la necesidad de comunicárselo a otros, porque sé que hay mucha gente en esa situación. Yo he pasado por momentos de depresión, por momentos de crisis económica fuerte, fui migrante, desplazado, mejor dicho, y he pasado un montón de situaciones que me han generado un montón de heridas y de traumas que he tenido que trabajarlos en mí y superarlos. Y como ya he superado mucho de eso, quisiera compartirlo porque sé que hay gente que está en esa atolladera y que no encuentra cómo salir. Bueno, y si eres una persona que está haciendo todo lo contrario a tus papás, ahora te digo una cosa, no, tú no puedes darle a tus hijos todo en base a tus traumas, en base a tus carencias. Es decir, si a ti no te dieron una bicicleta de niño, no te obligues a ti a darle una bicicleta, porque eso era lo que tú querías, no lo que tu hijo quiere. Entonces aprende a vivir sin los miedos del pasado. No te desesperes cuando no pudiste darle lo que tú querías. Esa parte ya yo la pasé también, esa parte es traumática. Una vez un amigo me decía, amigo muy querido, se llama Sergio de Calleja, le honro porque es una persona muy sabia y como un hermano mayor para mí. Eh, yo sufriendo porque mi papá estaba estábamos de migrantes y mi papá estaba en una situación difícil. Lo iban a sacar de donde estaba viviendo. Yo no tenía cómo ayudarlo en ese momento y en ese momento también mis hijos estaban con los zapatos rotos, estaban sin ropa y no tenía cómo comprarle el uniforme de colegio y un montón de cosas más que teníamos en ese momento porque estaba pasando por una situación económica difícil. Y me dice este amigo, Héctor,
no sufra por eso. Usted no es responsable de su papá. La vida que tiene su papá hoy, suena duro, pero espero que me entiendan. La vida que tiene su papá es porque eligió vivir así. Él eligió vivir así. Usted no puede cargar con la responsabilidad de su papá, con la responsabilidad de sus hijos cuando no tiene trabajo. No puede sufrir por eso. Eh, y entonces me tocó el tema de que yo quería pues en diciembre darle un buen regalo, comprarle su ropa nueva, hacer una cena, porque esas son cosas que yo de niño no las tuve. Y entonces a mí me dejaron tan marcado que para mí es casi que sagrado hacer eso por ellos. Entonces en ese entonces no tenía. Y me dice mi hijo, me dice Sergio, Héctor, eso le forma el carácter. El hecho de que tenga que pasar por momentos difíciles, por momentos de carencia, eso le forma el carácter a ellos. Esos son procesos en la vida de aprendizaje. Una persona que tiene todo a la mano, se va convirtiendo poco a poco, sin querer, en un minuto. Entonces, ellos tienen que también pasar por esos procesos para que puedan valorar lo que tienen. Y es verdad. O sea, por ejemplo, el hecho de tener poco te obliga a ti a cuidar lo que tienes, a cuidarlo, a apreciarlo más. Y es así, es así. Sergio me decía eso y eso a mí en el momento me dejó consternado, pero después lo fui entendiendo. Y es verdad, los procesos difíciles que pasan nuestros hijos les va formando el carácter a ellos. Tengo una hija de 19 años, un varoncito de 14 años y una niña de 11 años. Y mis hijos son educados, mis hijos son conformes, no son pretenciosos. Ellos han tenido zapatos de marca, como han tenido zapatos de lo más barato del mundo, y para ellos es lo mismo, es un zapato y ya. Entonces, esas traumas que yo viví de niño, esas carencias, ya se trascendieron en mi familia. Gracias a Dios, mis hijos son ejemplares, son educados, no son groseros, son obedientes. Mi hija mayor ya pasó la adolescencia, tiene 19 años y nunca fue rebelde conmigo en su adolescencia, que es un miedo de todos nosotros los papás. Entonces quería compartirles todo esto para que vean que sí se puede cambiar y mejorar, que vale la pena luchar por nuestra familia y que no estás solo. Todas esas cosas que te sucedieron a ti, no es a ti nada más que te ha sucedido. Y son situaciones que se pueden arreglar, son heridas que se pueden sanar. Hasta que no estés sano no vas a ser feliz. Entonces, con esto me despido. Espero que les haya gustado este video. Les pido que se suscriban porque aquí vamos a estar hablando de ese tema, de personas de mi edad. Tengo 48 años, de cosas que hemos superado, de trauma, de depresión, de un montón de cosas que yo sé que le van a servir. Bueno, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.